esa masa, ¿qué vamos a hacer entonces? Examinar cuáles características tiene esto. Pero aparte, en la anamnesis nos dice que perdió ¿cuántos kilos? 2. No sabemos cuánto pesaba exactamente, pero perdió 12 kilos en los últimos 6 meses, tiene fiebre y sudoración nocturna. ¿Qué es eso teóricamente? Síntomas B, síntomas constitucionales. Cuando el paciente tiene síntomas constitucionales, nos habla de mayor agresividad, ¿ok? Porque tiene un estado hipermetabólico importante. Entonces, esto es un paciente que partió con una masa y que tiene síntomas B. Una masa que la tenemos que examinar. Primero hay que interrogarle todas las características antecedentes del paciente y aparte de eso, examinar. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente en el consultorio? Aparte de la anamnesis, el examen físico completo, etcétera, etcétera, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya usted lo examina y le dice, oye, tiene esta masa, tal cosa. Ajá, doctora, ¿qué hago ahora? Uno, una ecografía del cuello, de las partes blandas para mirar la lesión, ¿ok? Y exámenes. ¿Cuáles los generales? Un hemograma, su VHS, su PCR, su perfil hepático, su perfil renal y ya. Con los exámenes podemos después derivar a este paciente. ¿Qué le va a salir? En la eco no va a salir gran cosa, se observa lesión ocupante de espacio, redondeada, tal cosa, le van a decir el tamaño, pero nada más. Pero con eso podemos derivar al paciente. ¿Qué es lo más probable por edad, por características de la lesión, etcétera, etcétera? Que el paciente tenga un Hodgkin. Eso es lo más probable. Pero también puede ser un no Hodgkin, porque necesito más información de este caso. ¿Ok? ¿Queda claro? Ok, vamos a pasar un poquito a alteraciones de la hemostasia. Esta primera parte, en realidad, así como abuelito de pájaro, porque esto es, ya ustedes lo saben, esto es hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Esto es fisiología que se los traía como de repaso. La hemostasia primaria, ¿quién la va a hacer? Del organismo, ¿quién es el encargado o encargada de la hemostasia primaria? Las plaquetas. Hay una lesión aguda en este caso del vaso sanguíneo, y fíjense que las células empiezan a escaparse hasta que llegan las plaquetas, empiezan a agregar y empiezan a formar la hemostasia primaria. Después se activa la hemostasia secundaria. ¿Quién es responsable de la hemostasia secundaria? La cascada de la coagulación. Se activa la cascada de la coagulación. Entonces vamos a tener la formación del tapón plaquetario y después la formación del trombo. Cosas importantes de las plaquetas, más o menos entre 150.000 a 400 van a estar circulando en el plasma, entre 7 a 10 días, entre 8 a 12 días, dependiendo de la literatura que revisemos el periodo de vida de una plaqueta. Y aquí hay que tener algunas consideraciones importantes. Las plaquetas tienen unos gránulos, ¿cierto? Dentro de ellas. Y dentro de los gránulos tienen algunos factores que van a ayudar a los procesos de coagulación. Por ejemplo, tienen fibrinógeno, fíjense los alfa-gránulos, tienen el factor de von Willebrand, tienen factores plaquetarios, factores de crecimiento que me van a ayudar al proceso de coagulación como tal, que van a ayudar a la adherencia, etc. Y tienen gránulos que son más densos, que contienen ADP, ATP, que ayudan, y algunos neurotransmisores que van a ayudar a la adherencia entre las plaquetas, ¿ok? Entre el factor plaquetario y otros que van a hacer que se active la cascada de la coagulación. Esto es repaso de fisiología, esto también cascada de la coagulación. ¿Cuántas vías tenemos? Vía extrínseca, vía intrínseca y vía común, ¿cierto? La vía común, ¿cuándo empieza la vía común? ¿Con qué factor? Vía es activa. Recuerden entonces que aquí tenemos el inicio de la vía común, la proteomina se convierte en trombina, el fibrinógeno en fibrina y finalmente vamos a tener el polímero de fibrina formando esa entrered para formar el trombo. Y acá, esto ya se los había dado la vez pasada que vimos algo de PT y PTT. Recuerden que existen pruebas de coagulación, como por ejemplo tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Que lo que vamos a hacer es que el tiempo de protrombina mide ¿qué vía está? Ok, y el tiempo de tromboplastina parcial activada debe tener la vía intrínseca.
puedo medir el tiempo en que ocurre esto y en que ocurre esto. Esto se hace en el laboratorio, le ponen externamente factores para que se puedan activar las vías y medir en qué tiempo existen eso. ¿Qué voy a medir yo con eso? Si existen alteraciones del proceso de la cascada de la coagulación. ¿Tenemos anticoagulantes naturales en el cuerpo? Sí, la vitamina K, segurísimo. La antitrombina ¿Qué hace la vitamina K? es necesaria para la síntesis de algunos factores. Ok, es necesaria para la síntesis hepática y para la conversión hepática de los factores de coagulación, de algunos factores de la coagulación. Pero es un factor procoagulante porque forma factores de coagulación, ¿ok? Vitamina K, por eso a veces van a ver si el paciente está sangrado que le inyectan vitamina K para que coagule en realidad. ¿Cómo? Eventualmente sí, dependiendo de, pero sí. Pero existen factores anticoagulantes. ¿Por qué si las plaquetas están dando vueltas dentro de la sangre, dentro del endotelio, por qué la sangre no se coagula? ¿Y por qué si se coagula cuando hay una lesión de continuidad en el vaso? La proteína S. Tenemos proteína C, proteína S, que son factores anticoagulantes, detienen la vía, ¿ok? Aquí como esto, factores también sintetizados por el hígado que hacen que se detenga, porque este control, cuando se activa la cascada de la coagulación, se activa la cascada, se forma la fibrina, se forma el coágulo, pero tiene que detenerse porque si no todo se coagula. Ahí el hígado sintetiza factores, como proteína C, que son anticoagulantes y detienen, cortan la vía. Pero también, la pregunta anterior estaba mediada porque tenemos el endotelio. El endotelio produce factores anticoagulantes que hacen que los factores de coagulación no se activen internamente. Porque si se activan, vamos a estar llenos de coágulos, ¿ok? Característicos de algunas enfermedades. Eso para que lo tengan en consideración. Bueno, esto es también fisiológico, esto es de fisiología realmente. Recordar que si tengo una lesión del endotelio, ¿quién van a llegar? Las plaquetas. Las plaquetas tienen gránulos, que tienen tromboxano A2, que tienen ADP, y ellas se vuelven como chiclosas, como pegostosas, y empiezan a pegarse dentro de ellas. Esos gránulos se liberan. ¿Tenemos factor de von Willebrand en las plaquetas? Sí. ¿Tenemos ADP y tromboxano A2 dentro de las plaquetas? Sí. Ellas liberan sus gránulos para activar la hemostasia primaria, pero que a su vez esos gránulos que se liberaron son los que van a activar la hemostasia secundaria una vez que el tapón está formado. Se activa la cascada de la coagulación y tenemos el coágulo formado. Después de eso, una vez que se forma el coágulo, recuerden que se va a formar la proteína C. ¿Para qué? Para que vaya a cortar la cascada de la coagulación, porque si no esto es un trombo, se forma dentro del vaso. Y finalmente se va a alisar el coágulo y se repara la... ¿Cómo se llama? Se repara la célula. Ahora, eso, medidas, repaso general de coagulación, de cascada de la coagulación. Tenemos dos estados: hipercoagulabilidad, es decir, coagulación exagerada o activación de la cascada de la coagulación, de los procesos de coagulación, o estados de hemorragias, ¿cierto? De disminución de los procesos de coagulación. Dentro de los estados de hipercoagulabilidad tenemos cuando existe un aumento de la función plaquetaria, como en la trombocitosis, o activación porque las plaquetas se activan sí o sí dentro del torrente sanguíneo. Aumento de la activación de la cascada de la coagulación por patologías hereditarias, disminución de anticoagulantes naturales, proteína C, proteína S y antitrombina 3, o síndromes inmunológicos como el síndrome antifosfolípido, que probablemente lo vayan a ver mucho en ginecología, tal vez, o en pacientes, no sé si van a pasar en algún momento por, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman los médicos que ven el lupus y todas estas enfermedades? ¿Reumatólogo? Por reumatología. Sí, también los inmunólogos ven esto, pero no sé si tienen alguna, dentro de las especialidades, reumato. Reumato es no tienen reumato en fisiopatología, no está metido dentro del programa,
Pero reumato, eso es de medicina interna en realidad. Es una de las unidades o de las unidades más complicadas de revisar en medicina en general. Tal vez lo vean en medicina interna, no lo sé. Pero ahí van a ver enfermedades como lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, etc. Y está el síndrome antifosfolípido, como una enfermedad procoagulante. Y los estados procoagulantes naturales, como el cáncer, los pacientes que están inmovilizados, embarazos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante acá? Las patologías, alteraciones plaquetarias y las activaciones de la cascada de la coagulación. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? ¿Qué es una trombocitosis? Si le dicen trombocitosis, ¿qué es eso? La formación aumento de número de plaquetas. Aumento del número de plaquetas. Trombocitosis. ¿Ok? Generalmente hablamos de trombocitosis cuando las plaquetas están mayores a 450.000, que es un número, digamos que descrito más elevado. No siempre que hay una trombocitosis voy a tener síntomas por eso. O cuando es ahí como borderline, 450, 460, los pacientes no presentan, son asintomáticos. Hay una trombocitosis que se llama trombocitosis extrema, que las plaquetas están a más de 1 millón. Esa es grave, ¿ok? Y que generalmente cuando existe una trombocitosis extrema, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? ¿De quién será la culpa? De la médula que está produciendo plaquetas, ¿ok? Dentro de los tipos de trombocitosis tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias son, miren, cuando cada vez que veamos o trastornos hematológicos, o la mayoría de las veces, o trastornos endocrinos, cuando hablamos de primaria es porque es propio del órgano o de la célula que estamos hablando. Por ejemplo, hablamos de trombocitosis primaria, eso es algo muy solo de las plaquetas, como de donde se producen las plaquetas. Son síndromes mieloproliferativos donde la médula empieza a producir netamente plaquetas. Y eso se llama trombocitonemia o trombocitosis también esencial. Aquí vamos a tener plaquetas que van a estar funcionalmente anormales, o sea, están aumentadas de número. ¿Se acuerdan cuando había un aumento de la producción de glóbulos rojos por parte de la médula? Pero muchas veces esos glóbulos rojos son como inmaduros. Si son inmaduros, no son funcionalmente, no van a tener la función propia de él. Con las plaquetas puede pasar lo mismo. Entonces tengo muchas, lo que hacen es aumentar la viscosidad de la sangre, pero no son realmente todas funcionales, no hacen su trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente aquí tiene un aumento de riesgo de presentar trombosis, pero también un aumento de riesgo de sangrado, porque hay muchas, pero no todas funcionan bien. Entonces, puede mirar entre un lado y el otro. Y las secundarias son secundarias a inflamación. Cuando ustedes tienen un aumento de la interleuquina 6, sobre todo, se activa la cascada de la coagulación, hay un proceso de la inflamación, hay un proceso de quimiotaxis y se aumenta el número de células. Cuando ustedes vean una infección, un paciente con una infección importante, pueden ver trombocitosis. 450, 460. ¿Tienen que tratar esa trombocitosis? No, es un aumento de la respuesta inmunológica, de la respuesta inflamatoria, ¿ok? Es secundaria. Secundarias a cáncer, secundarias a procesos inflamatorios crónicos generalmente. Ok, las trombocitosis secundarias, ¿qué es lo más importante de acá y que hay que resaltar? Es que esto es una respuesta, el organismo produce más plaquetas por respuesta inflamatoria, netamente. Es una respuesta reactiva porque se produce la inflamación, produce daño celular y produce un aumento del número de plaquetas. Y esto es borderline, a veces ni siquiera llega a los 450, 460.000 por ahí. Eso es parte del proceso inflamatorio o infeccioso crónico, ¿ok? Tengo un aumento de la interleuquina 6 que me aumenta la trombopoyetina y la trombopoyetina va a estimular a la médula para que produzca plaquetas y eso me va a dar la trombocitosis secundaria. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Un paciente que tiene cáncer es lo más frecuente y un paciente con un proceso inflamatorio. Por ejemplo, ¿qué pacientes pueden encontrar una trombocitosis inicialmente? ¿Qué enfermedad de las que hemos visto?
¿Cuál? Podría ser, sí, una policitemia. Los pacientes tienen las policitemias primarias por producción de la médula, pero de tipo secundario. Puede ser un paciente con un... Anemia por inflamación crónica. ¿Cuál? Anemia por inflamación crónica. No tanto. Sería, o sea, depende un poco del contexto, depende del tipo de realmente la causa, pero simple, en pacientes que tengan, por ejemplo, un paciente con una neumonía, con una infección de piel, con un proceso inflamatorio agudo, puede presentar una respuesta de una trombocitosis. Y eso es lo que se espera porque voy a tener un aumento de la interleuquina 6. En la inflamación aguda no tengo interleuquina 6, interleuquina 1 y factor necrosis tumoral que van a estar aumentados mediando la respuesta inflamatoria. Si eso se empieza a perpetuar por unos días, voy a tener una trombocitosis. Eso es lo que se espera. Ojo, que se pueden confundir. Si es secundaria, su nombre lo dice, secundario a otra cosa, ¿ok? Secunda al cáncer que ya tiene el paciente, a la infección, a la neumonía. Secundario a, es una respuesta del organismo ante una noxa. Si es primario, es algo propio de la plaqueta, de donde se produce la plaqueta, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Ok, entonces, la trombocitosis primaria, fíjense que aquí es un trastorno mieloproliferativo. ¿Dónde está el problema? En la médula. ¿Quién está produciendo más plaquetas? La médula. No porque está siendo estimulada porque existe una infección, porque eso se llamaría secundaria. Es porque la médula tiene un problema en sí en las células hematopoyéticas. Entonces, ¿qué va a tener un paciente? ¿Qué va a tener el paciente? Aumentos de las plaquetas en sangre mayor a 450.000 y va a tener síntomas generalmente por este tipo de aumento celular. Estos son los pacientes que pueden tener trombocitosis extremas, que pueden tener más de 1 millón de plaquetas. Eso es gravísimo. Imagínense los trastornos que puede tener este paciente clínicamente. ¿Un medio cariocito puede llegar a salir de la médula? Podría, dependiendo de la patología. Entonces, generalmente, cuando tenemos síndromes mieloproliferativos que solo producen plaquetas, son plaquetas elevadas, son trombocitosis, no son extremas y son trastornos que pueden ser benignos y que podrían eventualmente no tener ese riesgo de transformación a neoplasias de tipo leucemia, por ejemplo. Podrían. La mayoría de ellos son considerados como benignos. De todos los que tenemos, de la leucemia, de las discrasias de las células plasmáticas, etc., las trombocitosis primarias son las menos agresivas, ¿ok? Es la que menos tiene capacidad de transformación y generalmente se presenta en adultos mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fíjense que aquí hay algo importante. Muchas veces en los niños, sobre todo en los niños, cuando tienen un proceso viral y le hacen controles de un hemograma, un proceso viral que puede ser cualquier virus, un virus de la gripe, lo que sea. Cuando se recuperan de eso, la médula tiene una señal errática y empieza a fabricar, ¿cómo se llama? Trombocitos, empieza a fabricar plaquetas, que ya no tiene nada que ver con el proceso infeccioso, ya el proceso infeccioso pasó, solo que la médula tuvo una respuesta errática y empezó a fabricar plaquetas por la alteración inmunológica que estuvo anteriormente. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Una trombocitosis primaria, porque es un síndrome mieloproliferativo que inicialmente tuvo consecuencia de un proceso infeccioso anterior. Lo pueden ver en un paciente que haya tenido Epstein-Barr, que haya tenido un citomegalovirus, ¿ok? Sobre todo de patologías infecciosas de tipo viral. Pacientes que hayan tenido pérdidas de sangre, sangrados importantes como un mecanismo de respuesta. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si pasa como un mecanismo de respuesta y que se queda por un tiempo haciendo esta proliferación de trombocitos, la médula como que baja su actividad en algún momento y hace que no siga progresando y que no se convierta en una patología de tipo leucemia, de tipo agresiva.
Por eso son como que la médula tiene la capacidad de regular un poco más la línea plaquetaria y esto hace que no prolifere, no se transforme en oncogenes y que no forme leucemias o otros síndromes mieloproliferativos importantes. Todos estos podríamos decir, fíjense que aquí hay algo interesante, porque si les dicen deficiencias de hierro, enfermedades infecciosas, inflamatorias, yo podría decir, bueno, pero eso es secundario, ¿o no? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen una infección y el paciente por la infección, la que sea, presenta en ese momento, cursando la infección, un aumento de las plaquetas, eso es secundario A. Está cursando con eso porque hay un aumento de la interleuquina 6, inflamación. Pero si el paciente ya pasó esa infección y después que ya pasó el proceso infeccioso, que teóricamente ya no debería estar la interleuquina 6 elevada ni nada de esto, y la médula sigue produciendo plaquetas, eso es primario porque el problema es ya de la médula, independientemente que el cáncer, todo lo demás anterior lo haya afectado. Ya no existe lo otro, sino que primariamente la médula está produciendo plaquetas. ¿Queda claro eso? ¿O no? Ok. ¿Cuál es la etiopatogenia? Son mutaciones genéticas, generalmente asociadas al gen JAK, que lo habíamos visto por ahí en la línea roja también, que la afecta. Básicamente lo que voy a tener es la activación de la vía JAK, que se comporta como un oncogen, y va a hacer que los megacariocitos empiecen voy a tener más línea plaquetaria, ¿ok? Un aumento en número de las plaquetas, una trombocitosis y una alteración de la función. Eso es lo más importante, para que lo tengan en cuenta en la clínica. Aumenta el número, pero también se altera la función. Entonces, eso es lo que me va a dar la clínica más importante de las trombocitosis primarias. 50% son asintomáticos, ¿ok? Porque si tengo plaquetas, fíjense, 450, 460.000, no me va a generar ningún síntoma. A veces los pacientes pasan desapercibidos si han tenido antes un proceso infeccioso. Lo otro es que voy a tener esplenomegalia leve por aumento de la actividad hepática y de vaso, y puedo tener episodios trombóticos con episodios hemorrágicos mezclados. ¿Por qué voy a tener los trombóticos? Si tengo más plaquetas, lo lógico pensar es que se activa la vía de la hemostasia primaria y secundaria consecuentemente. Entonces el paciente pulsa con trombosis venosa profunda, eventos cerebrovasculares, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Pero recuerden que a pesar de que aumenta el número de plaquetas, no todas las plaquetas tienen la actividad funcional necesaria para. Entonces eventualmente voy a tener reducción de plaquetas que no tienen actividad funcional, y cuando se licen, cuando haya pérdida de la continuidad de los vasos, van a salir la sangre porque las plaquetas no están netamente funcionales. Entonces puedo mezclar síntomas de trombosis con síntomas de sangrado, gingivorragia, quimosis, hematomas, etcétera, etcétera. Y puedo tener este tipo de coloración y dolor rojo en el cuerpo en general. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Fácil. Clínica y un hemograma simple. Si ustedes tienen mayor a 450.000, eso se llama trombocitosis. Listo. Ahora hay que buscar la causa. ¿Eso es secundario o primario? Si es secundario, trato la causa, lo que lo está haciendo, la infección, etc. Si es primario, ¿qué tengo que hacer? ¿De quién es el problema en el primario? ¿Qué le voy a hacer? Un estudio de médula ósea. Voy a hacer una aspirada de médula ósea y voy a hacer una biopsia. ¿Y qué voy a tener? Un aumento de los números de los megacariocitos, con una hiperplasia de la médula de megacariocitos. Quiero saber exactamente cuál es lo que tiene, cuál es el problema principal, quién la causó. Tengo que hacer un estudio citogenético y ver los genes. Esto se parece a lo que ya habíamos visto antes cuando vimos ¿cómo se llama? Policitemia. ¿Se acuerdan? Es como lo mismo, pero en este caso lo que voy a tener es un aumento de los megacariocitos. Esto es sencillo en realidad de hacer. Vamos a ver síndrome antifosfolípido. Esto es, presten mucha atención porque esto es súper pregunta de examen, muy preguntable. Síndrome antifosfolípido
son patologías relacionadas con el aumento, o es una patología relacionada con el aumento de la actividad de la cascada de la coagulación, y tiene que ver con anticuerpos tipo IgG, generalmente dirigidos contra los fosfolípidos de membranas proteicas. Y esto lo que me va a dejar aumentar netamente la actividad de la cascada de la coagulación. Miren, ¿qué ven ahí? ¿Qué podemos ver ahí? Ok, el tema vasodilatación. ¿Cómo? Tenemos como un moteado que tú dices. Bueno, esto es trombo o es hemorragia. Las dos están mezcladas. Ok, entonces voy a tener alteraciones trombóticas generalizadas del paciente con alteraciones hemorrágicas mezcladas por alteración propia de las cascadas de coagulación, que me van a llevar a un lado y que me van a llevar al otro, y vamos a ver cómo es esto. Esto es muy frecuente o puede ser muy frecuente en el embarazo. Estas pacientes, cuando vean ginecología y obstetricia, que hacen abortos a repetición, este es el tercer aborto. Algo está pasando, ¿ok? Probablemente tenga que ver con el sistema inmunológico. Y una de las condiciones es que tienen fosfolípidos de membrana o contra los fosfolípidos de membrana, y que se llama síndrome antifosfolípido. Es frecuente en estas pacientes con abortos a repetición. Vamos a ver un poquito de esta patología. Fíjense, se pueden acompañar asociados a varios anticuerpos, por lo tanto yo puedo pedir varios anticuerpos para saber si la paciente o no tiene algún síndrome antifosfolípido. Voy a tener los anticardiolipinas, que lo van a ver como ACL, anticuerpos anticardiolipinas, los anticuerpos contra beta-oblicoproteína y el anticoagulante lúpico. Lúpico la presentan también en pacientes que tienen lupus. ¿Puede ser que un paciente que tenga lupus presente un síndrome antifosfolípido? Sí, es muy frecuente, ¿ok? Pero generalmente vamos a pedir esos anticuerpos. Lo pueden pedir en la clínica actual. Las pacientes tienen mucha relación con, sobre todo, el anticoagulante lúpico y el anticardiolipina. Epidemiológicamente, fíjense que epidemiológicamente la prevalencia no es baja. 40, 50 pacientes por cada 100.000. Eso es alto, eso es bastante, ¿ok? ¿Han visto a alguien alguna vez o saben de alguien que tenga o haya cursado con un antifosfolípido? No, la primera foto es una foto de un paciente grave con antifosfolípido. No siempre se comportan así, ¿ok? Y el predominio siempre va a ser femenino. Van a ver que los pacientes, las enfermedades inmunológicas, la mayoría de las enfermedades que tienen el sistema inmunológico ahí, casi todas son frecuentes en mujeres. Casi todas. Hay muy pocas de ellas que son como excepciones a la regla, como la diabetes tipo 1, por ejemplo. Entonces, ya vamos viendo qué tipo de pacientes es. Si es pérdida de embarazo frecuente, evidentemente mujeres, entonces vamos como tratando de meter a esa paciente en un caso clínico. ¿Qué categorías tenemos? Tenemos el síndrome antifosfolípido secundario, que es enfermedades de tejido asociadas a enfermedades de tejido conectivo, como el lupus. Cuando vean lupus, el lupus puede dar cualquier enfermedad, esa alteración. Son las pacientes que tienen lupus y desarrollan un síndrome antifosfolípido secundario. Y hay síndromes antifosfolípidos que no tienen antecedentes de enfermedades reumáticas, no hay una causa como tal aparente. Ese es otro grupo de pacientes. Y hay algo que se llama síndrome antifosfolípido catastrófico, que tiene criterios para diagnosticar a este paciente, que son pacientes que, independientemente de su causa, donde estén metidas, van a presentar grados de trombosis y alteraciones trombóticas y hemorrágicas tan graves que van a llegar a esta paciente a la muerte de forma rápida. Eso es como una categoría en específico. Entonces ustedes pueden decir, bueno, el diagnóstico de esta paciente es un síndrome antifosfolípido asociado a su enfermedad de base, que es el lupus, asociado a enfermedades reumáticas. Es un síndrome antifosfolípido, no tiene una asociación aparente al sistema inmunológico, puede ser por diversas causas.
Es un síndrome antifosfolípido que, independientemente de la causa, se presentó como catastrófico. Clínicamente fue mortal para esta paciente. ¿Ok? Eso lo vamos a usar para hacer diagnósticos en los casos clínicos. ¿Ok? Ténganlo en consideración. La etiología es realmente desconocida, pero se cree que existen algunas teorías asociadas a esto. Uno es que existen anticuerpos que van a interferir con la cascada de la coagulación. ¿Cuáles son los anticuerpos contra fosfolípidos de membrana, contra el beta 2, etcétera, etcétera? Y que lo que me van a generar es un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que active la cascada. Otro, que esos anticuerpos se unan al endotelio como tal y hacen que el endotelio secrete citoquinas que produzcan la activación de las plaquetas. Si se producen las plaquetas, se van a agregar y se va a activar la cascada de la coagulación y produce un estado de hipercoagulabilidad. Y otros que nos dicen que esos anticuerpos pueden desencadenar una proteína que hace que los fosfolípidos de membranas funcionen como una especie de anticoagulante. Entonces, ¿puede ser que las tres teorías estén metidas en un solo paciente? Sí, que active cascada de la coagulación y que la desactive. Entonces son pacientes que tienen trombosis y hemorragia pública, como la primera paciente que vimos anteriormente. Esto es un poquito de lo que habíamos visto. Fíjense, anticuerpos que se agregan o complejos que se agregan al endotelio y a las plaquetas, anticuerpos de IgG, y que lo que hacen es activo la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Activo el endotelio, hago que el endotelio produzca sustancias proinflamatorias, proactivación de las plaquetas. ¿Cómo cuál? ¿Qué sustancias produce el endotelio que activa las plaquetas? ¿Qué más podría ser? Que sigue como en cascada. Tromboxano, puede ser. Tromboxano A2 le sigue como la cascada a la plaqueta. ¿Ok? La activación plaquetaria y agregación de los mediadores, de todo lo que tiene la plaqueta dentro de ella. Y fíjense que aquí voy a tener la inhibición de los mecanismos anticoagulantes. Proteína C, la antitrombina, etcétera, etcétera, que me hace que se pierda el control y voy a tener hipercoagulabilidad. Tengo activación del complemento. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía la cascada del complemento? ¿Por qué se activaba eso? C3, C4, Ok, cuando tenemos un proceso inmune oxonizar. Ok, cuando tenemos procesos inmunológicos mediados por, en este caso, patógenos, etc., necesitamos presentar y oxonizar. Pero cuando se interfiere, porque existen daños a nivel del complemento, voy a tener una interferencia principalmente en la actividad endotelial, que es uno de los responsables que de esos anticuerpos, cuando activan el complemento, dañan el endotelio, de que el paciente tenga o la paciente tenga desprendimiento de fetos, ¿ok? Y que produzca abortos. Todo esto me va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad sistémica. Fíjense aquí, esto se los traje para que lo tengan en consideración algunos factores que predisponen. ¿Qué es lo más importante en estas pacientes? ¿Quiénes son las que más van a sufrir de antifosfolípidos? El LES, lupus eritematoso sistémico. Hay que tener en cuenta a estas pacientes. Esto es enfermedad Sjögren, que es una patología autoinmune que seca las mucosas en general, artritis reumatoidea, púrpura, trombocitopénica, esto es, ¿cómo se llama esta? Es Sjögren, artritis, púrpura, me falta una. ¿Alguien recuerda otra enfermedad inmunológica importante? Ya, la voy a dejar en el tintero, me falta una. Artritis psoriática, esclerosis sistémica, etc. ¿Qué es lo más importante de acá? El LES, ¿ok? Ese es el más que sí o sí los pacientes tenemos que tenerlas en cuenta. Y de infecciones, puede ser cualquier tipo de infección que me haga una activación del sistema inmune, pero están muy mezcladas, vuelve a aparecer aquí el VIH, ¿ok? Como una infección importante.
Otros factores, aquí viene algo que quiero que se lo resalte. Esto que dice ACOS. ¿Saben qué son ACOS? Anticonceptivos orales. Cuando vean una paciente que tiene abortos, hay que preguntarle varias cosas, sobre todo abortos a repetición. Uno, si fuma. ¿Por qué? Porque el cigarrillo podría ser procoagulante. ¿Ok? Dos, o pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, si los pacientes usan anticonceptivos orales, sobre todo si son ricos en solo estrógeno. 3. Los antecedentes de la paciente. Pacientes que sean generalmente, que tengan algún tipo de obesidad, etcétera, etcétera, tienen mayor predisposición. Y si son pacientes que son jóvenes en edad fértil, etcétera, pueden tener. Hay pacientes que se presentan clínicamente como una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, hipopliquias generalmente, etcétera. Esas pacientes debería descartarse si es una paciente joven en edad fértil, síndrome antifosfolípida, ¿ok? Porque puede cursar solo como una TBP. Generalmente, ¿qué dicen las pacientes? Fumadora, que toma anticonceptivos orales que no son balanceados, que son ricos en estrógenos, ¿ok? A lo mejor en su historial tiene algún historial de aborto, ojo, abortos espontáneos, ¿ok? Entonces, si les dicen todo esto, oye, vamos sumando a pensar que puede ser una predisposición por un síndrome antifosfolípido por anticuerpos contra fosfolípidos de membrana. Entonces, hay varios, pero les dejé resaltado ACOS. Y ahí les dejé estrógenos porque hay anticonceptivos que son solo estrógenos. Y hay anticonceptivos que tienen más estrógenos que progesterona. Hay anticonceptivos que son equilibrados, que tienen como esos son los ideales, que mantienen el ciclo, son los menos riesgosos. Clínicamente, ¿qué voy a tener? Fíjense, les dejo esto como esta primera parte, porque las pacientes que tienen preeclampsias, eclampsias y o abortos a repetición, a veces no pensamos en esto, pero muchas veces es un antifosfolípido que no se ha expresado correctamente. Entonces las pacientes tienen patologías ginecológicas. ¿Saben qué es la preeclampsia, eclampsia y esto o no? ¿No? Muy bien, vamos a tener aumentos de presión arterial que pueden cursar con pérdida de las proteínas, proteinuria, etcétera, etcétera, y que podría tener hasta alteraciones neurológicas producto de esto. Puede haber pérdida fetal y puede haber muerte de la paciente. Entonces son patologías de alto riesgo obstétrico que hay que vigilar. Pero una de las causas puede ser por activación de los procesos de coagulación, por alteraciones endoteliales sobre todo, que vayan a hacer que esta paciente presente este aumento de la presión arterial por aumento de los factores no protectores endoteliales. Los pacientes presentan partos prematuros o abortos a repetición. Se cree que es mediado por los anticuerpos contra los fosfolípidos, pero de las membranas a nivel de la placenta. ¿Okay? No es nada estudiado, no es nada claro, pero eso es lo que se cree hasta ahora. Clínicamente en pacientes en general con este proceso hematológico va a tener en los laboratorios una trombocitopenia. O sea, ¿cómo van a estar las plaquetas, altas o bajas? Bajas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el organismo? ¿Esto es un estado de hipercoagulabilidad? ¿Se está coagulando la sangre? Sí, porque están los anticuerpos que activan las cascadas y están coagulando la sangre. Si se está coagulando la sangre, ¿qué dice el organismo en respuesta? ¿Produzco más plaquetas? No, bajo las plaquetas. Entonces el paciente empieza a tener, y aparte que ya también se empiezan a consumir, pero se está coagulando, entonces baja el número de plaquetas disponibles. Y voy a tener una anemia hemolítica autoinmune. ¿Por qué? Porque se están produciendo anticuerpos. ¿Ok? Puede presentarse, no siempre se presenta este cuadro con una anemia autoinmune. Esos mismos anticuerpos pueden atacar otras células hematológicas como las células de la sangre, los eritrocitos, y producir anemia. Si el paciente tiene trombocitopenia más una anemia hemolítica, se llama
Fisher-Evans o síndrome de Fisher-Evans. Pregunta de examen: ¿qué es el síndrome de Fisher-Evans? ¿Dónde se presenta? ¿Tiene o no este paciente un Fisher-Evans? ¿Sí o no? ¿Cómo yo sé? Miren, esta pregunta está bien interesante. Si usted le presentan a un paciente, yo no le voy a dar los valores del hemograma. Ojo, eso ya se lo tienen que saber. O sea, los valores de cuánto es la hemoglobina y todo. Si usted le presentan a un paciente, yo no le voy a decir el paciente tiene una trombocitopenia. No. El paciente tiene 50.000 de plaquetas. Usted tiene que saber que eso es una trombocitopenia, ¿cierto? El paciente tiene una anemia. O sea, el paciente tiene 7 de hemoglobina. Ah, está anémico. ¿Y cómo yo sé que es hemolítica? ¿Qué le tendría que dar? Un CUMS. CUMS positivo. Ah, es una anemia hemolítica. ¿Tiene o no tiene Fisher-Evans? Sí. Ah, sí, tiene una trombocitopenia 50.000, CUMS negativo. ¿Tiene un Fisher-Evans? No. Es una condición nomás, una manifestación. ¿Sí? Para cuando analicen los casos clínicos, los exámenes lo vean así. Ok, entonces, bueno, ahí tienen algunos valores para la cuenta plaquetaria y la anemia hemolítica con CUMS positivo. Las trombosis pueden ser venosas o pueden ser arteriales. ¿Cuáles serán las más complicadas? Las arteriales, ¿ok? Dentro de las venosas tenemos varios tipos de venas, pero una de las más frecuentes van a encontrarla a nivel de los miembros inferiores en las cavas y o en el trayecto. Frecuente, así como bien frecuente, en la poplitea, ¿ok? Y a nivel de las arterias cerebrales, también pueden hacer, o es frecuente que los pacientes hagan trombosis, pero esas son altamente peligrosas por la complicación. Fíjense acá. Aquí tenemos un... a ver, no sé si se ve ahí. ¿Ven el dedito? ¿Lo ven? ¿O no se ve tanto? Hay una necrosis. ¿Qué habrá pasado ahí? Y miren los otros dedos también, los colores. ¿Qué habrá pasado ahí? Hay una isquemia por trombosis. Netamente es un trombo que isquemizó esta rama arterial. Si hay isquemia, si presentan estas isquemias, ¿esto será venoso o será arterial? Esta paciente que tiene esta isquémica, que tiene esta necrosis, ¿venoso o arterial? Arterial, porque tiene una deficiencia de la llegada de oxígeno principalmente. Entonces, principalmente arterial. Miren acá, ven los signos propios de la isquemia. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ahí de diferente? Uno tamaño, o sea, hay uno que está edematizado. También que cambia el color. La coloración es importante. ¿Han visto en semiología edema? Sí. ¿Qué diferencia un edema venoso de un edema arterial? ¿Cuál es la diferencia clínica entre un edema que es arterial y un edema que es venoso? Miren, si tengo una obstrucción a nivel arterial, es como las características de cianosis, moteados, etc. van a estar presentes. Uno, voy a tener por el edema, por la obstrucción, igual dehiscencia del endotelio, y después voy a empezar a tener salida de líquido hacia la zona. ¿Cómo van a estar los pulsos en ese edema de ese paciente? Bueno, en el mío, disminuidos, dependiendo de dónde esté, voy a ver la disminución del pulso. ¿Cómo van a ser las características de... ¿cuáles son las características que evalúan un edema? Descríbame el edema, ¿qué es? Si es blando, es Ok, duro. blando, duro, ¿qué más? Si tiene o no tiene fobia, ¿qué más? Si es bilateral, ¿qué más? Temperatura. Si es caliente, si es frío también, ¿ok? Si es doloroso o no doloroso. Ok. Este edema arterial va a tener tendencia a ser un edema como medio tibio, ¿ok? O tibio.
No siempre es así, pero a diferencia del venoso, que es un edema más frío, este sí va a tender a tener como un calor más de temperatura corporal. Ausencia de los, ¿cómo se llama? De los pulsos. Es un edema que generalmente no genera fobia, generalmente. Y no tiene una dureza como un edema de tipo linfático. El edema venoso es un edema más frío, generalmente es más importante por éstasis de la coagulación, como en tamaño. Es un edema que puede ser blando. Es difícil hacerlo por las características del edema porque es más grande, pero si llegamos a encontrar los pulsos, deberíamos tener los pulsos presentes. ¿Ok? Deberíamos. O mucho más bajo, pero en realidad es como por interferencia. Este edema, ¿qué tipo de edema será? Más venoso. ¿Ok? Unilateral. Eso debe ser una trombosis venosa. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué es lívido reticularis? ¿Sí? Como un moteado. Miren, si ustedes, cuando ocurre un proceso de obstrucción de un vaso sanguíneo, si lo obstruyen, ¿qué va a pasar primero? Al obstruir una arteria, en este caso, ¿qué le va a pasar al tejido que irriga esa arteria? Se va a empezar a quedar sin oxígeno, va a quedarse sin sangre inicialmente. ¿Y qué pasa cuando obstruimos? Primero se pone blanco, ¿cierto? Cuando se prolonga en el tiempo, no solamente vamos a tener el tejido blanco, sino que se empieza a redistribuir el flujo. Y esa redistribución de flujo va a hacerme un signo como de moteado. Entonces se ve como entre blanco y morado, como moteados entre donde falta la llegada de la sangre. Esa redistribución de flujo, esa ausencia de llegada de más redistribución de flujo se llama lívido reticularis. ¿Ok? Puedo tener también úlceras, migrañas, dependiendo netamente de dónde sea el grado, dónde sea la obstrucción. Hasta patologías más importantes como alteraciones cardíacas, si es que tengo anticuerpos contra el corazón o alteraciones en las válvulas. ¿Qué es esto? Eso es una úlcera. ¿La ven? Ahí. Esa es una úlcera. Hay disminución del flujo. ¿Qué es eso? Ahí no se ve tan bien. Vean. Lívido reticularis. ¿Ven cómo se ve? Esto no se les puede olvidar nunca. Cuando vean un paciente que tiene lívido reticularis, hay una obstrucción arterial en esa zona. Entonces el paciente tiene este signo, ven como que medio parches blancos combinados con redistribución del flujo. Eso es actuar rápido. Le está diciendo que toda esa zona, miren toda la zona grande, se está quedando sin flujo. El paciente que va a presentar después de aquí, isquemia, esto es un signo de isquemia. Fisiopatología 1, ¿por qué ocurre ante la isquemia, ante la disminución de oxígeno a nivel de la célula? Ok, voy a tener dos cambios. Pérdida de la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, aumento del sodio intracelular, edema que me va a condicionar a tumefacción celular y cambios grasos. ¿Y después de eso qué va a ocurrir? Necrosis. Esa es fisiopatología 1. Yo podría preguntarles, ¿cuál es la fisiopatología del lívido reticularis aquí? ¿Qué está pasando? ¿O cuál es la fisiopatología de la necrosis que ocurre por un antifosfolípido? Es lo mismo, chicos, tienen que aplicarlo para todo lo que ya saben. Es exactamente lo mismo, pero aplicado. Fíjense, dentro de las manifestaciones, 32% de los pacientes pueden cursar con TBP, trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es característica de este tipo de pacientes. Otros con trombocitopenia, lívido reticular, etc. Pero aquí tengo la mayor cantidad de casos. Por lo tanto, si ustedes tienen una TBP, piensen, y sobre todo si es una paciente joven, si ha tenido abortos, si fuma, si toma anticonceptivos, etc., piensen en un antifosfolípido. Hay una endocarditis, se depositan los inmunocomplejos dentro de las válvulas, dentro del endocardio, y se va a formar una endocarditis que realmente es característica del lupus, pero que también la podemos ver en el antifosfolípido, que se llama
endocarditis de Lehmann-Sachs, ¿ok? Muy característico, ahí ven como una especie de vegetaciones, como, no sé si la pueden ver ahí. Sí, ahí se ven, sí, el tejido es diferente donde están las flechitas. Esas son vegetaciones que son inmunocomplejos que están depositados en las válvulas. Esto es típico del lupus, pero que también lo vemos en el antifosfolípido por los anticuerpos de membrana. ¿Qué ven ahí? Líbedos reticulares, ¿lo ven? Estará grave esta paciente y más o menos están los dos miembros inferiores. O sea que esta obstrucción con líbedo reticular, y lo más probable es que sea arterial o venosa. Arterial, porque estoy presentando redistribución de flujo. Primero esto estuvo blanco. Ojo, no es que primero estuvo blanco y un día después se puso. No, esto es así. Blanco un par de minutos, líbedos reticulares de inmediato, redistribución de flujo. Y después del líbedos reticulares que viene, fisiopatológicamente tengo que pensar, tengo una hipoxia, ¿qué está pasando? Daño celular, daño del ATP, bla, 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 va a llegar a un proceso de daño del tejido, necrosis. ¿Y esto qué es? Una necrosis. ¿Cómo se llama esto? ¿Necrosis qué? Una seca. Ok, perfecto. ¿Gangrena o necrosis? Necrosis. O sea, es una gangrena. Evolucionando a una gangrena porque miren la cantidad de tejido. ¿Qué hay que hacer con esto? Amputarla. Cortar, ahí. Y este que se llama catastrófico, que aquí hay una falla generalizada múltiple de los órganos. No tiene una incidencia tan importante, pero está. El síndrome antifosfolípido catastrófico. Yo no les voy a pedir, miren, todo lo que sea criterios en general, eso es de medicina interna, pero se los traigo para que sepan que existen algunos criterios para realmente decir, ¿esta paciente tiene o no un síndrome antifosfolípido catastrófico? Uno, la paciente ya tiene o puede tener historial de síndrome antifosfolípido que tengan anticuerpos positivos, ¿ok? Si la paciente ha tenido mayor a 3 trombosis en una semana, si se confirma que hay una trombosis y si se excluyen otras patologías de base que la condicionen a trombosis, que sean netamente por anticuerpos. A veces, otro de los criterios es que el paciente tenga una condición que realmente sea fatal por este tipo de patología, por un síndrome antifosfolípido y que esté recibiendo tratamiento pero no responde al tratamiento. Esos son como criterios bastante generales. Miren esto es una endoscopía. Esta es la visión, me parece que esto es esófago exactamente. Miren que, ¿ven aquí? Esos son pequeñas úlceras, como las úlceras de los pies, pero que se forman por disminución de la irrigación. Pero miren esto. ¿Qué pasó ahí? Eso es un tejido necrótico, ¿ok? Y que podría ir evolucionando con el tiempo si no se trata. Imaginemos que aquí hay una activación completa de la coagulación arterial, venosa, etcétera, etcétera, y que todo se va a empezar a coagular y nada llega hacia los tejidos. Hay necrosis, úlceras por necrosis. ¿Qué voy a encontrar entonces? Uno, clínicamente tengo que investigar a la paciente, buscar las historias de ACO, buscar las historias de abortos, etc. Y el examen físico puedo encontrar líbedos reticulares, puedo encontrar signos de trombosis, edema, etc. Dependiendo de dónde fue la lesión. ¿Y qué voy a pedir? Que es importante tener en cuenta que en el hemograma voy a tener trombocitopenia, voy a tener una disminución de las plaquetas, ¿puedo tener una anemia hemolítica? ¿Puedo tener una anemia en el hemograma? Sí, anemia con anemia hemolítica con trombocitopenia, ¿cómo se llama? Fisher. Solo tiene que cumplir las dos, ¿ok? Uno más que el otro, no solito. Tiempos de coagulación, que los tiempos de coagulación van a estar acortados porque se está coagulando la sangre, y voy a pedir los anticuerpos. ¿Cuál? El anticoagulante lúpico, el anticuerpo beta 2 y la anticardiolipina. Existen dos criterios, uno que se llama Sapporo, que es del 99, y uno que se llama Sidney, que son los más recientes, que son los que se ocupan en la actualidad. Yo se los dejé aquí, pero eso no se los voy a preguntar, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es de medicina interna, cuando hagan criterios. Lo que quiero que sepan
es como medidas generales cómo vamos a identificar un paciente que tiene un síndrome antifosfolípido. ¿Ok? Evidentemente, si hay múltiples trombosis, ese síndrome antifosfolípido es catastrófico. Nada más. Ya. ¿Qué hora es? Tómense 10 minutos y volvemos.